Antes de ascender al cielo, Jesús dio el siguiente mandato. Y les dijo: Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. La Iglesia Católica enseña que el bautismo por medio de agua regenera al hombre, causa el renacimiento y causa la salvación. Casi todos los protestantes niegan esta doctrina y dicen que la Biblia no enseña esto, y ellos argumentan que el bautismo es algo simbólico y no es necesario para la salvación. En esta presentación demostraré que la Biblia enseña el bautismo católico y refutaré a los argumentos protestantes, especialmente a los argumentos que el autor Rick Jones hace en su libro Conozcamos el Catolicismo Romano. La Iglesia Católica siempre ha enseñado que si alguien quiere salvarse tiene que ser bautizado por medio de agua. Pablo III, Concilio de Trento, Canon 5, ex cátedra. Si alguno dijere que el bautismo es opcional, es decir, no es necesario para la salvación, sea anátema. La Biblia enseña explícitamente que el bautismo salva. Juan 3:5. Respondió Jesús: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La Biblia también enseña que el bautismo da el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Pedro les contestó: Convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La Biblia también enseña que el bautismo perdona los pecados veniales, pecados mortales y el pecado original. Algunos protestantes dicen que no existe el pecado original, pero la Biblia explícitamente dice que sí existe. Romanos 5:12. Por tanto, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Corintios 1:15, 21, 22. Porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Jesucristo. Las excepciones del pecado original son dos: Jesús y la Virgen María. 1 Pedro 2:22, refiriéndose a Jesús, dice: el que no cometió pecado y en cuya boca no se halló engaño. La Virgen María tampoco tuvo pecado original, porque es llena de gracia. Lucas 1:28. Y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. La Biblia claramente dice que el bautismo también da remisión de pecados. En el siguiente pasaje, Ananías le dijo a San Pablo que lavara sus pecados por medio del bautismo. Hechos 22:16. Ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos 2:37-38. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para la remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Rick Jones, en su libro Conozcamos el Catolicismo Romano, da algunos argumentos contra la doctrina católica. De siguiente los refutaré todos. El primer argumento que hace es que San Pablo no vino a bautizar, y dice que San Pablo incluso le da gracias a Dios por no haber bautizado excepto a 2 personas. Para apoyar su argumento, dice lo siguiente: si el bautismo fuese necesario para la salvación, porque el apóstol Pablo habría dicho: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. 1 Corintios 1:17. ¿O cuál habría sido la razón para que este gran hombre de Dios declarara: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo? 1 Corintios 1:14. Los 2 pasajes que cita Rick Jones son de capítulo 1 de Corintios. Pablo estaba hablando a la iglesia de Corintios. Los miembros de la iglesia de Corintios estaban peleando y estaban diciendo que uno pertenecía a Pedro, otros a Apolo y otros a Pablo. Pablo les responde diciendo que ¿cómo pueden decir esto? Puesto que él solo había bautizado a 2, Crispo y Gayo.
Pablo los estaba regañando y les estaba diciendo que el bautismo no es en su nombre, pero en el nombre de Jesús. Esto se mira claro en los versos que siguen, y que Rick Jones a propósito esconde. Veamos la cita completa. 1 Corintios 14:16. Doy gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de vosotros fuera de Crispo y Gallo. Así nadie puede decir que habéis sido bautizado en mi nombre. Así también bauticé a la familia de Estéfanas, y por lo demás no creo haber bautizado a ningún otro. Como podemos ver, en ningún momento Pablo dice que el bautismo sea necesario. Rick Jones también dice que Dios no mandó a Pablo a bautizar, y esto prueba que el bautismo no es necesario, y cita lo siguiente. 1 Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. En esta cita, Pablo simplemente les concluye diciendo a los cristianos de Corintio que la razón por que él solo bautizó a Crispo Gallo y a la familia de Estéfanas es porque su primera misión es la de predicar el Evangelio a los gentiles. Esto se ve claro en Hechos 22:21, cuando en su conversión Jesús le dijo, y me dijo, marcha, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pablo nunca niega la necesidad del bautismo, esto es ridículo. El segundo argumento que Rick Jones hace es que los elegidos están sellados con el Espíritu Santo y no con el bautizo. Y cita, Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Lo que dice Rick Jones es cierto, pero se le olvidó mencionar el bautismo. Primero, los elegidos oyen el evangelio. Segundo, los elegidos creen. Tercero, ellos se bautizan, y es por medio del bautismo que reciben el Espíritu Santo. Esto se ve claro en el bautismo de Jesús. Juan 1:32. Y Juan dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que baja como una paloma del cielo y se ha quedado sobre él. Los primeros cristianos creían en el bautismo católico. Daré 3 ejemplos. Tertuliano, año 1160 después de Cristo. Pero nosotros pequeños peces, tras el ejemplo de Jesucristo nacemos en agua. No tenemos seguridad de ninguna otra manera que en el agua. Carta a Bernabé, año 400 después de Cristo. Esto significa que vamos al agua llena de pecados y suciedad, y subimos dando frutos en nuestros corazones temerosos y llenos de esperanza en Jesús en el Espíritu. San Ambrosio, año 330 después de Jesucristo. Incluso el catecúmeno cree en la cruz del Señor Jesús, pero a menos que sean bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no pueden recibir la remisión de los pecados ni obtener la esencia de las gracias espirituales. Como hemos visto, la Biblia y los primeros cristianos enseñan el bautismo católico. Si usted conoce a alguien que no esté bautizado, por favor predíquele, ya que su salvación está de por medio.